Vino a por una simple captura, pero se llevó algo que valía más que el dinero. Sin embargo, el verdadero valor estaba oculto mucho más profundamente. ¿Estás listo para descubrir cómo termina todo? Suscríbete, mira los próximos vídeos y cuéntanos en los comentarios desde dónde los estás viendo. La mañana llegó con un silencio espeso, como si el mundo entero contuviera la respiración antes de empezar otro día. El lago, apenas visible entre los jirones de niebla, reflejaba una luz pálida que no terminaba de ser amanecer. En la vieja casa de madera junto a la orilla, las paredes crujían lentamente, estirándose con el frío, y el techo goteaba con el ritmo pausado de un reloj cansado. Frank Miller abrió los ojos antes de que la claridad se impusiera del todo. No despertó por costumbre ni por puntualidad. Lo había despertado la inquietud, esa sensación constante que, desde hacía años, le había robado el descanso. La humedad del invierno había dejado manchas oscuras en el techo, y dos cubos de metal en el suelo recogían las gotas que caían a intervalos irregulares, como si el tiempo se filtrara junto con el agua. Se incorporó con lentitud, apoyando las manos en los muslos. Los huesos le dolían con la previsibilidad de la vejez mal cuidada, y el aire helado del suelo se colaba por los resquicios del suelo de madera. Se quedó sentado un instante, escuchando los sonidos de la casa. El crujido de una tabla, el tic-tac débil de un reloj que se había adelantado 10 minutos, el goteo constante que parecía marcar el compás de su vida. Al otro lado de la cama, Mary dormía con el rostro vuelto hacia la pared. Su respiración era corta, entrecortada por una tos que nunca desaparecía del todo. Cuando se movió bajo las mantas, el sonido le atravesó el pecho como un recordatorio. Cada día que pasaba, ella se debilitaba un poco más. Frank extendió una mano y la tocó con suavidad en el hombro, temeroso de romper algo frágil. Ella abrió los ojos lentamente, con una sonrisa cansada. «Deberías dormir un poco más», susurró él. «No puedo», contestó ella con una voz ronca que aún conservaba un tono de ternura. «Además, tú tienes que irte. Los peces no se van a lanzar solos al bote». Él sonrió, aunque el gesto se deshizo antes de alcanzar los ojos. En la mesa de la cocina lo esperaban los sobres apilados, testigos silenciosos de lo que los mantenía despiertos. Los reconocía por memoria: el del servicio eléctrico, el de la farmacia, el del banco. Algunos tenían las esquinas dobladas, y todos compartían la misma mancha roja de las fechas vencidas. Los números no eran grandes para quien viviera con holgura, pero para él cada cifra era un peso que se acumulaba sobre los hombros, una piedra más en una montaña invisible. Se levantó, encendió la vieja lámpara de queroseno y se acercó a la mesa. El brillo anaranjado iluminó las cifras y el eco de la preocupación le hizo apretar la mandíbula. Tomó la pequeña calculadora, la misma que usaba desde hacía 20 años, y comenzó a sumar, restar y multiplicar, aunque ya sabía el resultado. Intentó restar lo imposible: el gasto del combustible, la medicina de Mary, los impuestos del terreno. La cuenta no variaba. No era suficiente, nunca lo era. Abrió la cajita de lata donde guardaba las ganancias de la última semana, $8 exactos. Los miró como si fueran un insulto. Apenas alcanzaban para llenar el tanque de la lancha y comprar un poco de cebo. Ni siquiera eso garantizaba que el motor no se detuviera a mitad del lago. Respiró hondo por la nariz, intentando ahogar la frustración. Cuando cerró la caja, el clic del metal sonó como una sentencia. Mary apareció en el umbral, envuelta en una manta. Su piel tenía el color opaco de las madrugadas, sin calefacción, pero su mirada aún conservaba una luz suave. «Todo estará bien», dijo, como si al pronunciarlo pudiera convertirlo en verdad. Él la miró y fingió creerlo. «Sí», murmuró. «Ya hemos pasado por cosas peores». Ella intentó sonreír, aunque la tos le interrumpió el gesto. Se apoyó en el marco de la puerta y respiró con dificultad. «Tú necesitas el motor nuevo», dijo con voz débil. «Y yo, las medicinas. Pero parece que no tendremos ni una cosa ni la otra». Frank no respondió. Ambos sabían las reglas no escritas de su vida. Cuando algo se rompía, aprendían a vivir sin arreglarlo. Cuando algo hacía falta, simplemente se hacía a un lado. La supervivencia se había vuelto su forma de resistencia, su manera de seguir respirando.
Él preparó su bolsa de trabajo, los anzuelos, la cuerda, la linterna y un termo de café frío que sabía más a resignación que a bebida. Se puso la chaqueta gruesa, se caló el gorro y salió al exterior. El aire lo recibió con una bofetada helada. El pasto estaba endurecido por la escarcha y cada paso producía un leve chasquido. La luz del amanecer aún era débil, grisácea. Cruzó la estrecha carretera de tierra y se detuvo frente al taller mecánico que había sido de un amigo suyo, ahora en manos de un hombre al que apenas conocía. Carl, el nuevo dueño, trabajaba con un camión, ajustando algo bajo el capó. «Buenos días», saludó Frank. Carl no levantó la cabeza. «Si vienes por la pieza, ya te dije, sin dinero no hay trato. Solo quería saber si...» «No», lo interrumpió el otro sin mirarlo siquiera. «Vuelve cuando tengas efectivo». Frank asintió despacio y dio media vuelta. No sintió rabia. La rabia se había ido hacía tiempo, sustituida por un cansancio denso, resignado. En aquel pueblo, cada quien cargaba sus propias miserias, y la compasión había pasado de ser una virtud a un lujo que nadie podía permitirse. Caminó hasta el borde del camino, donde la cinta de asfalto agrietado se perdía entre los campos. Las hierbas crecían entre las fisuras, como si la naturaleza también estuviera cansada de esperar. A un lado, un perro flaco avanzaba con paso tranquilo, sin rumbo. Frank lo observó con una envidia silenciosa. El animal no debía cuentas, no tenía facturas, no medía su vida en deudas. El mercado ya estaba medio despierto cuando llegó. Algunas mujeres descargaban cajas de manzanas, un hombre acomodaba frascos de mermelada en una mesa improvisada, y un anciano ofrecía ropa usada colgada en una cuerda. Frank colocó su caja de pescado del día anterior sobre el hielo que había fabricado con el último bloque del congelador. No necesitaba cartel. Todos sabían quién era y qué vendía. Una mujer de manos curtidas, vendedora de verduras, lo saludó con un movimiento de cabeza. «Día lento, ¿eh?», preguntó él por decir algo. «Todos los días son lentos ahora», respondió ella. «Nadie compra si no rebajas el precio a la mitad, y aún así te preguntan si es el último». Frank sonrió con tristeza. Sabía que era verdad. Pasó una hora sin vender nada, hasta que un hombre de mediana edad se acercó. Examinó los peces y frunció el ceño. «Están viejos», dijo. «Te los compro todos, pero no por ese precio». Frank apretó la mandíbula. No quería aceptar, pero no tenía elección. «Diga usted cuánto ofrece». El comprador le dio un monto menor y Frank asintió sin discutir. Entregó la mercancía y guardó los billetes arrugados en el bolsillo. No era orgullo lo que sentía al hacerlo, sino una especie de vergüenza cansada. No había lugar para la dignidad cuando la necesidad marcaba las reglas. El lago lo esperaba al fondo del camino, inmóvil y gris, bajo un cielo indeciso. La superficie parecía un espejo opaco que reflejaba un sol sin fuerza. Su bote, viejo pero resistente, estaba amarrado al muelle. Las tablas del embarcadero se hundían bajo su peso y protestaban con un largo quejido. Frank revisó las cuerdas, el ancla oxidada, el motor que temblaba cada vez que arrancaba. Todo en su vida parecía funcionar a base de parches y esperanza. Empujó la embarcación y subió con el equilibrio de quien conoce cada centímetro del suelo que pisa. El motor tosió, bufó y después de varios intentos, se encendió con un ruido irregular. Frank se dejó llevar por el sonido. Aquel traqueteo era su compañero más fiel. El agua se abrió en ondas suaves a medida que avanzaba, y el aire del lago le golpeó el rostro. Había pasado más de 30 años lanzando redes en aquel mismo sitio, en verano y en invierno, con tormenta o con calma. Conocía cada sombra en la orilla, cada punto donde el fondo se hacía más hondo, cada rumor del viento sobre los juncos. Y sin embargo, cada jornada en el lago le parecía un examen nuevo, una pregunta sin respuesta. ¿Cuánto tiempo más podría seguir intentándolo? Lanzó la primera línea. Nada. La segunda. Tampoco. En la tercera cayó una perca pequeña, apenas suficiente para justificar el cebo gastado. Aún así, continuó, no esperaba milagros, solo persistencia. Trabajaba con la resignación de quien ha hecho las paces con la adversidad. El sol subía despacio, aunque su luz seguía débil. El agua permanecía serena y el viento apenas rozaba la superficie.
Frank ajustó las redes con movimientos automáticos, los mismos de siempre, nacidos del músculo más que del pensamiento. El aire olía a humedad y a metal. Se quedó un momento quieto, observando la línea del horizonte. La niebla comenzaba a disiparse, dejando ver las copas de los árboles al otro lado. La quietud del lago lo envolvía por completo, como si nada más existiera. Allí, en medio del silencio, sintió una mezcla de cansancio y consuelo. Era un hombre viejo con una vida gastada, pero seguía en pie. Y eso, pensó, era suficiente por hoy. A lo lejos, una bandada de gaviotas cruzó el cielo, gritando como si llevaran noticias que no eran para él. El reflejo del agua cambió de tono, tornándose más claro. El día se abría lentamente sobre el lago, igual que cada uno de los días anteriores, igual que los que vendrían. Pero en algún rincón de su mente, un presentimiento leve empezó a crecer, tan sutil que ni siquiera lo reconoció. Un eco, una vibración que decía que esa jornada no sería como las demás. Frank ajustó el motor y volvió a lanzar la red. No sabía aún que el lago estaba a punto de devolverle algo que no había pedido. Algo que, al principio, parecería un milagro, pero que pronto revelaría el peso verdadero de lo que estaba destinado a encontrar. Esa mañana, mientras el bote se mecía sobre el agua y el viento le acariciaba el rostro, el mundo todavía parecía dormido. Pero en las profundidades del lago algo esperaba. Y cuando la cuerda de su red se tensara por primera vez, todo cambiaría sin aviso, sin sonido, sin misericordia. Frank miró hacia el horizonte, con la vista fija en la línea donde el agua se encontraba con el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo tuvo la sensación de que algo lo estaba observando desde abajo, desde un silencio antiguo y dorado que no pertenecía al mundo de los hombres. El agua se extendía como una sábana gris que reflejaba la indecisión del cielo. El sol apenas había logrado atravesar la capa de nubes que cubría el lago, y el aire húmedo olía a madera vieja y a metal oxidado. Frank ajustó la posición del bote y dejó que el motor murmurara con un ritmo cansado. Las redes, desplegadas desde el amanecer, se movían con una lentitud perezosa. No había viento ni olas, solo un silencio denso, apenas interrumpido por el sonido del agua lamiendo los costados del bote. El hombre llevaba horas allí, observando la línea donde el agua se confundía con la niebla, esperando una señal, un tirón, algo que rompiera la monotonía de tantos días iguales. Era su rutina, y en la rutina había aprendido a sobrevivir. Su cuerpo, curtido por el frío y la fatiga, seguía moviéndose con precisión, pero su mente vagaba lejos, entre recuerdos y preocupaciones. Pensaba en Mary, en su tos persistente, en las pastillas que se agotaban. Pensaba en el techo de la casa, que ya no resistiría otra lluvia. Y sobre todo pensaba en ese cansancio profundo que no era físico, sino moral. El cansancio de vivir siempre al borde, sin nunca poder mirar el futuro con calma. Las horas pasaban lentas. Los peces parecían haber desaparecido del lago. Frank lanzó la red una y otra vez, y cada vez la recogía casi vacía. A veces una perca pequeña, a veces nada más que algas y ramas. La soledad era completa, una soledad que se extendía más allá del agua, más allá del tiempo. No había otro bote en el horizonte, solo él, su viejo motor, y la idea de que quizás el lago ya no tenía nada más que darle. Entonces, cuando ya estaba pensando en regresar, sintió una resistencia leve en la cuerda. Al principio no le dio importancia. El lago estaba lleno de obstáculos sumergidos, troncos, piedras, chatarra. Pero la tensión aumentó de golpe, con una fuerza inesperada. La red se estiró bruscamente y el bote se inclinó unos centímetros hacia un lado. Frank reaccionó con reflejos de oficio, sujetando la cuerda con firmeza. El tirón era irregular. No se parecía al movimiento de un pez atrapado, ni al arrastre pesado de un tronco. Algo tiraba desde abajo, algo que no quería soltarse. El hombre arqueó la espalda y comenzó a recuperar cuerda poco a poco, con cuidado de no romperla. El agua se agitó, dejando un rastro de burbujas y lodo. La tensión aumentó hasta que sintió el roce áspero de algo sólido golpeando contra el borde del bote. Miró por encima del agua y vio una forma oscura, cubierta de fango y enredada en raíces. A primera vista parecía una piedra, pero al arrastrarla hacia sí,
Algo bajo la superficie brilló con un destello fugaz, un brillo amarillo, profundo, que no pertenecía al agua ni al sol. Frank frunció el ceño, inclinándose un poco más. La red pesaba más de lo habitual, y al fin logró subirla del todo. El objeto cayó en el fondo del bote con un golpe sordo. Era pequeño, no más grande que su mano, pero tenía un peso extraño, casi solemne. Frank lo observó unos segundos antes de atreverse a tocarlo. Lo levantó con cautela. Estaba cubierto de barro espeso y algas, pero debajo se distinguía un metal más claro. Pasó el pulgar por la superficie y el barro se desprendió, revelando un destello dorado. Se quedó inmóvil. No era cobre, ni bronce, ni latón. Era algo más puro. Oro. Durante unos segundos, el mundo entero pareció detenerse. Ni el agua ni el viento se movieron. Frank levantó el objeto un poco más, dejando que la luz lo alcanzara. Lo que tenía en las manos era una pequeña figura de un caballo encabritado, con las patas delanteras alzadas y la melena detallada con una precisión que solo podían haber logrado manos expertas. El barro se desprendía en trozos, cayendo al fondo del bote como si el lago se deshiciera de sus secretos. El corazón de Frank comenzó a latir con fuerza. Su primera reacción fue de incredulidad. No podía ser real. Pensó que tal vez era una imitación, una pieza vieja de adorno, un objeto sin valor. Pero el peso era inconfundible. El oro tenía una densidad particular, una manera de hundirse en la piel. Y ese brillo, incluso bajo la suciedad, tenía una cualidad que no admitía duda. Se quedó un rato mirando la figura, incapaz de apartar la vista. No recordaba la última vez que había tenido en sus manos algo tan valioso. Era como si el lago, después de tantos años de indiferencia, finalmente le ofreciera algo a cambio de toda su paciencia. Y sin embargo, la sensación que lo invadía no era de alegría pura. Era una mezcla de asombro y desconfianza, como si esa pieza, tan hermosa y ajena, no debiera estar allí, en su bote ni en sus manos. Guardó el objeto envuelto en un trapo dentro de la caja de herramientas y se quedó un rato más en silencio, mirando el agua. Todo lo que lo rodeaba parecía distinto ahora. El mismo paisaje de siempre, pero con otro significado. Sentía que había cruzado una frontera invisible, una línea entre la rutina y lo desconocido. Y aunque aún no sabía qué hacer con su hallazgo, comprendía que ese día no se parecería a ningún otro. El regreso fue lento. El motor tosió y se apagó por un momento, obligándolo a remar hasta que volvió a encender. El viento había cambiado y el cielo se había despejado lo suficiente como para dejar caer una luz tibia sobre el lago. Frank mantenía la vista fija al frente, pero sus pensamientos no dejaban de girar en torno al objeto. Lo tocaba mentalmente una y otra vez, intentando convencerse de que no lo había imaginado. Cuando llegó al muelle, el sol comenzaba a bajar. Amarró la embarcación con las manos aún temblorosas. No sabía por qué, pero sentía que debía esconder el hallazgo, que mostrarlo sería un error. Caminó hasta su casa con paso rápido, el corazón golpeándole el pecho. Al pasar frente a las ventanas, se aseguró de que nadie lo observara. Entró en el cobertizo del fondo, donde guardaba las redes y los anzuelos, y cerró la puerta tras de sí. Encendió la bombilla solitaria que colgaba del techo. El lugar olía a aceite y a madera húmeda. Colocó la caja sobre la mesa de trabajo y desató el trapo con cuidado, como si temiera despertar algo dormido. La figura dorada apareció bajo la luz, limpia ya de parte del barro. Era hermosa, perfectamente proporcionada, delicada, con una expresión de movimiento congelado. Los ojos del caballo eran pequeñas cavidades que parecían mirar más allá de la materia. Frank se sentó frente a ella, sin tocarla por un momento. Algo en la minuciosidad de los detalles lo conmovía. En la base de la figura, casi borradas por el tiempo, se distinguían dos letras grabadas, ES y una fecha incompleta, 19. Pasó el dedo sobre los caracteres y sintió un estremecimiento. Aquello no era una pieza cualquiera. Alguien la había tallado con devoción, con la intención de que sobreviviera al tiempo. Buscó un paño limpio y una botella de alcohol que usaba para limpiar las herramientas. Con movimientos lentos empezó a quitar la suciedad acumulada. El brillo del oro se intensificaba con cada pasada. En su reflejo veía su propio rostro,
más envejecido y cansado de lo que recordaba. Cuando terminó, la colocó sobre el banco y la contempló. La figura parecía emitir su propia luz, una calidez que contrastaba con el aire helado del cobertizo. El pensamiento inevitable llegó: el dinero. Pensó en las cuentas, en la caja vacía de la cocina, en los billetes arrugados del mercado. Un objeto así debía valer una fortuna. Incluso una pequeña parte de su valor real bastaría para saldar todas las deudas, reparar el techo, comprar las medicinas de Mary. Se imaginó llevándola a la ciudad, mostrándola a un comprador. Se imaginó, por primera vez en mucho tiempo, respirando sin miedo al mañana. Pero junto con la esperanza apareció otra sensación, más antigua, más profunda: la culpa. Recordó la voz de su padre, severa, clara, resonando desde un tiempo en que las palabras aún tenían peso. Lo que no te pertenece puede darte de comer un día, pero te quitará el alma para siempre. Recordó aquel día de niño en que había devuelto una cartera perdida, y cómo su padre lo había mirado con orgullo. Esa mirada había sido un tesoro más grande que el dinero. Cerró los ojos y se quedó inmóvil. No quería pensar, pero la mente no se detenía. ¿Y si aquel objeto era parte de un crimen? ¿Y si alguien lo reclamaba? ¿Y si el lago no lo había entregado, sino que se lo había prestado para probarlo? La superstición, que nunca había creído tener, comenzó a enredarse con la lógica. Guardó la figura otra vez, envuelta con cuidado, y la colocó detrás de una vieja caja de clavos. Apagó la bombilla, pero durante unos segundos el resplandor dorado pareció persistir en la oscuridad, como si el metal se negara a dejar de brillar. Cerró la puerta y salió al aire frío. Esa noche apenas habló con Mary. Ella le preguntó cómo había ido la pesca y él respondió con evasivas. No podía confesarle lo que había encontrado, no todavía. Cuando ella se durmió, Frank volvió a la mesa de la cocina, abrió su teléfono viejo y comenzó a buscar en Internet. Escribió: precio del oro por onza, luego figura de oro antigua, después cómo saber si es auténtico. Cada cifra que aparecía en la pantalla aumentaba el vértigo en su pecho. Incluso una pequeña pieza valía miles. Dejó el teléfono a un lado y apoyó la cabeza entre las manos. Pensó en Mary, en su tos, en la factura de la luz, en el frío que se colaba por las ventanas. Pensó en todo lo que podría resolver con una sola venta, pero en su interior algo se resistía. No sabía si era miedo o conciencia. Apagó la luz y se quedó mirando la ventana, donde el reflejo del lago apenas se adivinaba entre sombras. Afuera, la luna se levantaba pálida sobre el agua. Todo parecía en calma, pero Frank sentía que el equilibrio del mundo se había movido ligeramente, como si el hallazgo hubiera abierto una grieta invisible. Se acostó tarde, con el corazón inquieto. Cuando el sueño lo venció al fin, soñó con el lago. Soñó que el agua se agitaba y una figura dorada emergía lentamente, mirándolo con ojos sin vida. En el sueño, la figura hablaba sin voz, repitiendo una sola frase: nada se gana sin pagar su precio. Al despertar, el amanecer ya había empezado. El silencio era el mismo de siempre, pero el aire tenía un peso diferente. En algún lugar, detrás de la pared, el reloj marcaba el tiempo con un golpeteo lento, y cada tic le recordaba que, desde el fondo del lago, algo lo había elegido. No sabía aún si para salvarlo o para ponerlo a prueba. La mañana siguiente amaneció con un silencio distinto, un silencio expectante, como si el lago y la casa misma supieran que algo había cambiado. Frank despertó antes de que el primer rayo de sol atravesara las cortinas. El sueño había sido ligero, interrumpido por imágenes confusas, destellos dorados, voces sin forma, el reflejo de un caballo que parecía moverse bajo el agua. Se levantó despacio, intentando no despertar a Mary. El suelo crujió bajo sus pies descalzos y, por un instante, se detuvo a observarla. Dormía de lado con la respiración entrecortada. En su rostro había una calma frágil, un descanso que dependía de un frasco de pastillas que ya casi estaba vacío. Frank apartó la mirada y se dirigió a la cocina. Sobre la mesa seguían los mismos sobres con las mismas deudas. Nada en el mundo exterior había cambiado, pero él ya no era el mismo hombre que los había visto la víspera. Se sirvió una taza de café frío y se sentó frente a la ventana.
Afuera, el aire olía a humedad y a leña. Podía oír el canto de los pájaros en los árboles cercanos, pero su mente estaba muy lejos de esa rutina familiar. Pensaba en la figura dorada escondida en el cobertizo, en su brillo, en su peso, en la promesa muda que parecía contener. Había pasado gran parte de la noche convenciéndose de que no debía pensar en ella, pero ahora que la luz del día volvía a llenar la casa, le resultaba imposible ignorarla. Sentía que el objeto lo estaba llamando, como si su mera existencia en el cobertizo le pidiera una decisión. Después del desayuno, salió al exterior con el pretexto de revisar la lancha. El aire era frío, pero el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, tiñendo el agua de un tono plateado. Pasó junto a las cuerdas, los remos y las redes, pero no prestó atención a nada de eso. Su mirada se dirigió directamente al cobertizo. Abrió la puerta con cuidado, casi con reverencia. La bombilla del techo seguía colgando del cable torcido, y el aire tenía el mismo olor a aceite viejo y madera húmeda. Dio unos pasos y apartó la caja detrás de la cual había escondido el paquete. Allí estaba, envuelto en el trapo, esperando. Lo tomó entre las manos y lo desarrolló lentamente. La luz que entraba por la rendija de la puerta iluminó la superficie del oro, y durante unos segundos el cobertizo pareció llenarse de una claridad cálida. La figura del caballo seguía perfecta, intacta, pero ahora, bajo esa luz, parecía casi viva. Frank se sentó frente a ella, apoyando los codos en la mesa. Se preguntó cuánto podría valer, cuántas vidas contenía en su forma pequeña. Una cifra le vino a la mente, luego otra. Se imaginó con dinero suficiente para pagar todo, para reparar la casa, para llenar la despensa, para que Mary tuviera atención médica adecuada. Podría incluso vender el bote y comprar uno nuevo. Por un instante, la idea lo llenó de una felicidad casi infantil, pero de inmediato, una sombra cruzó su pensamiento. No sabía de dónde provenía el objeto ni a quién había pertenecido. Lo había encontrado, sí, pero eso no significaba que fuera suyo. Encontrar no es lo mismo que poseer, recordó la voz de su padre, aquella voz firme que aún resonaba en su memoria. Era una frase que había oído 1000 veces en su infancia, y ahora, tantos años después, regresaba con el mismo peso. Se quedó en silencio, mirando la figura como si esperara que ella respondiera. El día transcurrió lentamente. Frank intentó concentrarse en su trabajo, en remendar una red vieja, pero no pudo. La figura lo acompañaba incluso cuando no la veía. A cada momento sentía el impulso de comprobar que seguía allí, de asegurarse de que el oro no era un sueño. Cuando cayó la tarde, volvió a casa con el ceño fruncido. Mary estaba en el sillón, leyendo un viejo libro de recetas que usaba para distraerse. Levantó la vista y sonrió al verlo. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó. «Como siempre», respondió él. Ella asintió despacio. «¿Comiste algo?». «Un poco», mintió. No mencionó la figura. No podía. Decirlo en voz alta haría real el dilema que lo perseguía. Cenaron en silencio. Cuando Mary se fue a dormir, él permaneció un rato más en la mesa. Encendió el teléfono, ese aparato que usaba solo para llamadas urgentes, y lo conectó al viejo cargador. La pantalla tardó en encender, pero cuando lo hizo, Frank abrió el navegador. Tecleó con lentitud. Precio del oro por onza. Los números que aparecieron en la pantalla lo dejaron inmóvil. Nunca había manejado cantidades así, ni siquiera en sueños. Luego escribió figura de oro antigua. Las imágenes mostraban objetos parecidos, pequeñas esculturas, piezas de colección, algunas vendidas en subastas por miles, incluso decenas de miles de dólares. El corazón le latía con fuerza. Se imaginó llevando la estatua a un comprador, saliendo con un sobre lleno de dinero. Podría cambiar todo. Podría devolverle la salud a su esposa, la dignidad a su hogar, el respeto de sus vecinos. Y sin embargo, en medio de ese torbellino de posibilidades, algo dentro de él se resistía a aceptar la idea. Recordó otra vez a su padre, recordando aquel día en que lo obligó a devolver una cartera encontrada en la calle. Frank tenía entonces 10 años, y no entendía por qué debía renunciar al dinero si nadie lo reclamaba. «Porque no es tuyo», había dicho su padre, «y si lo tomas, cada moneda pesará más que tu conciencia.
Cerró el teléfono y se quedó mirando el reflejo de su rostro en la ventana. Se vio más viejo, más cansado, más vacío. El reflejo le devolvió una expresión que no reconocía, la de un hombre que empezaba a discutir con su propia moral. La mañana siguiente no trajo alivio. Se levantó temprano y volvió a fingir normalidad. Preparó el desayuno, revisó el motor, saludó a Mary con la serenidad aprendida de tantos años de lucha. Pero cada gesto era un acto de disimulo. Cada vez que sonaba una gota sobre el cubo del techo, sentía que el sonido lo empujaba a decidir. No podía seguir viviendo entre el hambre y la culpa. Al mediodía, inventó una excusa para ir al pueblo. Mary, confiando en él, le dio un beso en la mejilla y le pidió que comprara pan. Frank caminó por el camino de tierra con la figura envuelta en un trapo dentro de su chaqueta. Sentía su peso contra el pecho, como si el oro respirara junto a él. Llegó al pequeño café del mercado, donde solía conectarse al Wi-Fi para revisar noticias. Pidió un café y se sentó en una mesa junto a la ventana. Cuando el camarero se alejó, encendió su teléfono y buscó algo más específico. Figura caballo oro grabado ES. La conexión era lenta, pero las imágenes comenzaron a cargar una tras otra. Había piezas parecidas en museos y colecciones privadas, algunas descritas como esculturas conmemorativas de finales del siglo XIX. Una en particular captó su atención. Era casi idéntica. Pertenecía a una familia adinerada de la región vecina. El artículo contaba que había sido robada hace años, junto con otras piezas de valor. Frank sintió cómo la sangre se le helaba. Cerró el navegador con un movimiento brusco. El corazón le latía tan fuerte que temía que alguien lo notara. Guardó el teléfono, pagó el café y salió del local sin mirar atrás. Caminó por la calle con pasos rápidos, sintiendo que todos lo observaban. El aire parecía más denso, el sol más frío. Cuando llegó a casa, apenas habló con Mary. Dijo que estaba cansado, que necesitaba dormir. Pero esa noche tampoco pudo. Se sentó frente a la televisión encendida, solo para escuchar ruido. No prestaba atención a las imágenes, hasta que una frase lo obligó a mirar. En el canal local, una periodista informaba sobre un anuncio reciente. El empresario Henry Stanton ha ofrecido una recompensa considerable por la recuperación de un objeto de valor sentimental perdido hace más de una década, una pequeña figura de oro con la forma de un caballo. Frank sintió que el aire se le escapaba. En la pantalla apareció una fotografía antigua. Una niña de unos 10 años, sonriendo mientras sostenía el mismo caballo dorado. Era el mismo. Cada curva, cada detalle coincidía. La voz de la reportera continuó. El señor Stanton afirma que la figura pertenecía a su hija Emily, fallecida trágicamente en un accidente. Era el último regalo que recibió antes de su muerte. Frank apagó la televisión de golpe. El silencio volvió a llenar la habitación, pero el sonido de esas palabras seguía resonando en su cabeza. El último regalo. Las iniciales en la base, IS, cobraban sentido. Emily Stanton. Ahora sabía de quién era el objeto. Sabía a quién había pertenecido. Y sobre todo sabía que no tenía derecho a conservarlo. Se quedó sentado en la oscuridad, mirando hacia la ventana. El reflejo del lago bajo la luna parecía una piel viva, palpitante. Recordó cómo había brillado el oro cuando lo encontró, y comprendió que aquello no había sido una casualidad. El lago le había devuelto algo que no le pertenecía, y él debía decidir qué hacer con ese don. Pasó el resto de la noche despierto, debatiéndose entre la moral y la necesidad. Pensó en Mary, en lo que significaría tener suficiente dinero para salvarla, y luego pensó en la niña de la foto, en el padre que aún lloraba su pérdida. La justicia y la supervivencia parecían, por primera vez, dos caminos opuestos. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, Frank tomó la decisión de no decidir todavía. Guardó la figura bajo llave, en un viejo cajón del cobertizo, y salió al porche con una taza de café entre las manos. El aire era frío, pero el día prometía claridad. Se sentó mirando el lago, que brillaba con el sol naciente. Todo parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de él, la tormenta apenas comenzaba. Por primera vez en muchos años, comprendió lo frágil que puede ser la línea entre lo correcto y lo necesario. Y supo que, tarde o temprano, el oro exigiría su precio.
La noche se extendió interminable, y cuando el amanecer finalmente llegó, no trajo descanso ni alivio. Frank no había dormido. Había permanecido sentado en la mesa de la cocina, con los codos apoyados y las manos entrelazadas frente a su rostro. El aroma del café se había desvanecido horas atrás, pero él seguía allí, inmóvil, observando cómo la luz gris del amanecer llenaba la habitación poco a poco. Cada sonido, el crujido del techo, el zumbido del viejo refrigerador, la respiración entrecortada de Mary en la otra habitación, le parecía cargado de un peso insoportable. El silencio se había convertido en su juez. El oro seguía en el cobertizo, envuelto en el trapo, pero su brillo invisible parecía filtrarse a través de las paredes, recordándole que el dilema no se había resuelto. Cuando por fin se levantó, el sol ya se reflejaba en el lago. Mary seguía dormida, y él decidió no despertarla. Se puso la chaqueta, el gorro de lana y salió al exterior. El aire era fresco, con ese olor a tierra húmeda que solo se siente después de la helada. Caminó sin rumbo fijo, con las manos hundidas en los bolsillos, hasta detenerse frente al cobertizo. Se quedó allí, observando la puerta cerrada. Tenía la sensación de que si la abría, el destino mismo lo estaría esperando al otro lado. Giró la manija y entró. La bombilla colgante apenas iluminaba el interior. Todo seguía igual. Las herramientas, las redes, las cajas apiladas. Se acercó al rincón donde había escondido el paquete. Lo tomó con ambas manos, lo colocó sobre la mesa y retiró el trapo. El resplandor dorado del caballo llenó el pequeño espacio, proyectando un reflejo cálido sobre las paredes de madera. Durante unos segundos, Frank no respiró. Aquella figura parecía tener vida propia, como si lo mirara con ojos invisibles. El silencio fue roto por el sonido de pasos que se acercaban. Frank levantó la cabeza bruscamente. La puerta del cobertizo se abrió y en el marco apareció una silueta conocida. Era Rick, su vecino, con una chaqueta vieja, el rostro afeitado a medias y una sonrisa que no anunciaba nada bueno. «Vaya, Frank, no esperaba encontrarte aquí tan temprano», dijo apoyándose en el marco de la puerta. «¿Qué haces por aquí?», preguntó Frank, intentando sonar natural. «Pasaba a saludar», respondió Rick con una voz lenta, arrastrada, esa voz que usaba cuando quería parecer inofensivo. «Hace días que no te veo por el mercado. Pensé que te habías enfermado o que habías tenido suerte con la pesca». Frank evitó mirarlo directamente. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que Rick era un hombre curioso, el tipo de persona que siempre olía un secreto. «He estado ocupado», dijo simplemente, envolviendo la figura con el trapo antes de que el otro pudiera verla. Pero el gesto fue demasiado rápido, demasiado torpe. Rick lo notó. Dio un paso más dentro del cobertizo y frunció el ceño con una expresión de satisfacción. «¿Qué escondes ahí, viejo amigo?», preguntó inclinando la cabeza hacia un lado. «No me digas que has encontrado un tesoro en el lago». Frank no respondió, pero el silencio, más que cualquier palabra, confirmó las sospechas del vecino. Rick sonrió, esa sonrisa ladeada que siempre precedía a una propuesta peligrosa. «Así que sí», dijo bajando la voz. «No te preocupes, no me interesa quitarte nada, solo, digamos que sé cómo ayudarte a convertir eso que tienes en algo útil». Frank lo observó con cautela. «No sé de qué hablas». «Oh, vamos», dijo Rick dando otro paso hacia él. «Llevas días distinto. Todos lo notan. Más callado, más pensativo. No es difícil adivinarlo. Has encontrado algo en el lago. Y no me digas que fue un pez dorado». La tensión llenó el aire. Frank intentó mantener la calma. «No es asunto tuyo, Rick». «Claro que lo es», replicó el otro con una risa corta. «En este pueblo, nada permanece en secreto mucho tiempo. Y si te interesa mi consejo, más vale que decidas pronto qué hacer. Porque una cosa te digo, si lo que encontraste vale dinero, lo peor que puedes hacer es ir a contárselo a los ricos. Ellos no saben lo que es ganarse la vida». Frank guardó silencio. Rick se acercó un poco más, bajando el tono de su voz hasta casi un susurro. «Tengo un amigo en la ciudad», dijo. «Gente discreta, ya me entiendes. Si quieres vender lo que sea que encontraste, él puede comprártelo. Nada de papeleo, nada de preguntas. Solo efectivo. Nadie tiene por qué enterarse». Frank apretó el trapo entre las manos.
No quiero problemas. ¿Problemas? Rick soltó una carcajada. ¿Qué problemas? El único problema es morirse pobre. Y tú ya has pasado suficiente miseria. Frank se levantó, cansado de oírlo, pero Rick lo detuvo con una mirada cargada de lástima y desprecio al mismo tiempo. No me digas que estás pensando en devolverlo, dijo con sarcasmo. Porque si es así, eres más ingenuo de lo que creía. Las palabras cayeron como piedras. Frank lo miró, pero no contestó. Esa sola pausa fue suficiente para que Rick lo entendiera todo. Lo sabía, dijo cruzando los brazos. Estás pensando en hacer lo correcto. Pues déjame decirte algo, amigo. Lo correcto no paga las facturas, ni compra medicinas, ni repara techos. Lo correcto te mantiene pobre, mientras los demás viven bien a costa de tu moral. Frank sintió una oleada de rabia contenida, pero también un pinchazo de duda, porque en el fondo, algo de razón había en esas palabras. Rick continuó hablando, cada frase un golpe calculado. ¿Crees que ese tal Stanton te dará una recompensa justa?, preguntó. Si ese hombre tiene dinero, lo último que le importa es un pescador viejo. Te dará las gracias, tal vez una sonrisa, y luego volverá a su vida de lujo. Tú seguirás en la misma casa con goteras, viendo cómo tu esposa empeora. ¿Y todo por qué? ¿Por hacer lo correcto? El tono de su voz era como veneno dulce. Frank apartó la mirada. Vete, Rick, dijo en voz baja. Solo piénsalo, insistió el otro, retrocediendo hacia la puerta. No digo que robes, digo que cobres lo que el mundo te debe. Cuando se fue, el cobertizo volvió al silencio, pero las palabras seguían flotando en el aire. Frank se quedó de pie un buen rato, mirando la puerta cerrada. La tentación ya no era solo el oro. Ahora tenía voz, rostro y argumento. Esa tarde, mientras el sol caía sobre el lago, Frank tomó una decisión que ni siquiera comprendió del todo. Caminó hasta el pueblo y se detuvo frente a la joyería que había visto 1000 veces desde lejos. El escaparate mostraba relojes, anillos y collares bajo una luz blanca. Empujó la puerta y entró. El sonido de una campanilla anunció su presencia. El joyero, un hombre de mediana edad con gafas gruesas, lo observó por encima del mostrador. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó con voz monótona. Quisiera que me dijera cuánto vale esto, respondió Frank sacando el paquete del bolsillo. Lo abrió con cuidado, dejando al descubierto la figura. Los ojos del joyero cambiaron de inmediato. Se inclinó hacia adelante, la examinó sin tocarla. Luego tomó una lupa y la giró bajo la luz. Esto es oro macizo, dijo, más para sí mismo que para Frank. Trabajo fino, probablemente del siglo XIX. No es algo que se vea todos los días. Frank lo observó sin decir nada. ¿Cuánto vale?, preguntó finalmente. El joyero sonrió con un aire que mezclaba interés y cautela. Eso depende, respondió. Si solo busca vender el material, podría ofrecerle una cifra razonable. Pero si es una pieza de colección, su valor puede multiplicarse. Sin embargo, necesitaría verificar su procedencia. La palabra procedencia le sonó peligrosa. Frank frunció el ceño. Digamos que no sé de dónde viene. El joyero lo miró con atención. En ese caso, no le conviene venderla aquí. Pero conozco a alguien que podría estar interesado. Paga en efectivo, sin hacer preguntas. Dicho esto, sacó un pedazo de papel y escribió un número. Si cambia de idea, llámelo. Pero si lo hace, olvídese de volver a ver esta figura. Frank tomó el papel y salió sin responder. Caminó hasta su camioneta y se quedó allí, con el motor apagado. El número escrito a mano lo miraba desde su palma. Solo una llamada, solo un gesto, y todo cambiaría. Podría comprar las medicinas, arreglar el techo, devolver la dignidad a su hogar. ¿Qué importaba si nadie se enteraba? Apretó el papel entre los dedos. El viento sopló fuerte, trayendo consigo el olor del lago. Entonces pensó en Mary, en su voz suave diciéndole que todo estaría bien, en su padre, en aquella enseñanza que parecía tan lejana y sin embargo tan presente. Respiró hondo. Luego, con un movimiento rápido, rompió el papel en pedazos. Primero en 2, luego en 4, en 8, hasta que los fragmentos fueron tan pequeños que el número desapareció por completo. Abrió la puerta y dejó que el viento se los llevara. Regresó a casa sin mirar atrás. El cielo comenzaba a oscurecer y una fina llovizna caía sobre los campos. Al llegar,
Mary lo esperaba en la puerta, con el rostro pálido pero sereno. «Pensé que no volverías», dijo con una sonrisa débil. «Siempre vuelvo», respondió él. Esa noche, cuando Mary se durmió, Frank volvió a la mesa de la cocina. Sacó la figura, la colocó frente a él y la observó largo rato. El oro brillaba débilmente bajo la lámpara. Recordó la voz de Rick, las palabras del joyero, la imagen de la niña en la televisión. Sintió que todas se mezclaban en su cabeza, cada una tirando hacia un lado distinto. Finalmente, susurró para sí mismo. «No sé si hago lo correcto, pero al menos no me estoy perdiendo». Apagó la luz. En la oscuridad, el reflejo del oro pareció flotar un instante antes de apagarse. El viento golpeaba las ventanas, y el lago, allá afuera, murmuraba en la noche. En el silencio, Frank comprendió que la tentación no desaparece cuando se le dice que no. Solo aprende a esperar. Pero también entendió que había ganado una pequeña batalla, y que a veces eso bastaba para seguir respirando. El amanecer llegó con una claridad serena, sin el peso del viento ni el rumor de las olas. El lago estaba quieto, como si también esperara una decisión. Frank no había dormido más que un par de horas, pero su mente estaba extrañamente lúcida. Había pasado la noche repitiéndose las palabras de Rick, los números del joyero, los recuerdos de la niña de la foto, la voz del presentador del noticiero que decía su nombre, Emily Stanton. La figura seguía sobre la mesa, envuelta en el trapo que la había protegido desde el primer día, y su sola presencia lo inquietaba. No era ya el brillo del oro lo que lo perturbaba, sino la historia que llevaba adherida. No se trataba de una pieza cualquiera. Era el símbolo de una vida truncada, de un padre que había perdido a su hija y de una culpa que nunca lo había dejado. Mientras el sol se filtraba por la ventana, Frank comprendió que no podía seguir demorando la decisión. El silencio de la casa le pesaba. Mary dormía todavía, su respiración débil pero acompasada. El hombre se acercó a la cama, la observó un instante y le apartó un mechón de cabello de la frente. Por un momento pensó en contarle todo, confesarle lo que había encontrado, pedirle su consejo, pero no lo hizo. No quería trasladarle el peso que él debía cargar solo. La besó en la frente y susurró, «Hoy volveré más tarde». Ella asintió en sueños. Afuera, el aire era claro y cortante. El cielo, todavía teñido de rosa, prometía un día frío pero luminoso. Frank caminó hasta el cobertizo, abrió la puerta y tomó la figura con las dos manos. Esta vez no la envolvió. La sostuvo tal cual, dejando que la luz del amanecer se reflejara en la superficie dorada. Era hermosa, más de lo que recordaba. Un objeto demasiado bello para estar oculto entre polvo y madera vieja. Lo colocó en una caja pequeña, la misma en la que guardaba antiguamente los anzuelos más caros, y la cubrió con una camisa doblada. Luego se puso la chaqueta y la gorra. Antes de salir se detuvo un momento frente al espejo del pasillo. Hacía años que no se observaba con atención. El reflejo le devolvió el rostro de un hombre mayor, con arrugas que parecían talladas a fuerza de cansancio y viento. Pero detrás de esa mirada gastada había algo nuevo, una claridad que no recordaba haber visto en sí mismo. Tal vez era determinación, tal vez resignación. Encendió la camioneta y se incorporó al camino. El motor rugió con dificultad, como si también dudara de la empresa en la que lo llevaba. La carretera serpenteaba entre los campos helados, y el lago quedó atrás, envuelto en neblina. Durante los primeros kilómetros no pensó en nada, solo en el ruido del motor, el golpeteo de las piedras contra los guardabarros, el aire frío que se colaba por las rendijas del parabrisas. Pero conforme el paisaje se abría, los pensamientos regresaron. Se imaginó llegando al enorme portón del hombre rico, sosteniendo la caja en las manos, diciendo unas pocas palabras torpes. Se imaginó el rostro del empresario, el reconocimiento, tal vez la incredulidad, y luego el silencio de quien no sabe cómo agradecer un acto imposible. A medida que se acercaba a la ciudad, las casas comenzaron a volverse más grandes, más cuidadas. Los caminos de tierra dieron paso al asfalto limpio y los campos secos se transformaron en jardines ordenados. Frank se sintió fuera de lugar, un intruso en un mundo que no le pertenecía. Detuvo la camioneta frente a un portón alto, de hierro negro,
custodiado por 2 columnas de piedra. Un letrero discreto confirmaba lo que ya sabía. Stanton Estate. Bajó del vehículo con el corazón apretado. Tocó el timbre y esperó. Durante unos segundos, el silencio se alargó, hasta que una voz metálica sonó desde el intercomunicador. «¿Sí? Busco al señor Stanton», dijo Frank, aclarando la garganta. «Tengo algo que le pertenece». Hubo una breve pausa. «¿Su nombre?» «Frank Miller». La voz desapareció y unos instantes después, el portón se abrió lentamente con un zumbido eléctrico. Frank caminó por el sendero de grava que conducía hasta la casa. A cada paso el peso de la caja se le hacía más evidente. El jardín estaba cuidado con precisión, sin una hoja fuera de lugar. La fachada de la casa, de piedra gris, tenía ese aire de permanencia que solo dan los años y el dinero. Las ventanas altas reflejaban la luz del sol como espejos. Una mujer lo recibió en la puerta principal. Llevaba un uniforme oscuro y una expresión educada, aunque curiosa. ¿El señor Miller? Sí, busco al señor Stanton. Lo está esperando, respondió ella con un leve asentimiento, invitándolo a pasar. El interior de la casa lo deslumbró. Pisos de mármol, cuadros antiguos, el aroma a cera y madera pulida. Cada detalle hablaba de una vida ajena, distante. Frank siguió a la mujer por un pasillo largo hasta una sala amplia, donde un hombre de cabello canoso lo esperaba de pie junto a una ventana. Vestía un suéter de lana y pantalones oscuros, y sostenía una taza de té que no parecía haber probado. Cuando se volvió hacia él, Frank reconoció su rostro de inmediato, el mismo que había visto en la televisión. «Señor Stanton», dijo con voz temblorosa. «Miller, ¿verdad?», preguntó el hombre observándolo con atención. «Me dijeron que traía algo». Frank asintió y avanzó unos pasos. Colocó la caja sobre la mesa y la abrió despacio. El oro, al contacto con la luz del ventanal, relució como una llama. Stanton se quedó inmóvil. La taza en su mano tembló apenas, y la dejó sobre el alféizar sin apartar la vista del objeto. Se acercó con paso lento, como si temiera que fuera una ilusión. «Dios mío», susurró. «Es ella». Tomó la figura entre las manos, con una delicadeza reverente. Sus ojos se humedecieron. Durante un largo momento no hubo palabras. Solo el sonido del reloj antiguo marcando los segundos y la respiración agitada del hombre que acababa de reencontrar un pedazo de su pasado. «Era de mi hija», dijo finalmente, sin mirar a Frank. «Se llamaba Emily. Esto fue lo último que me regaló antes de morir. La dimos por perdida hace más de 10 años, cuando se llevaron las cosas de su habitación en un robo. No pensé que volvería a verla». Frank bajó la cabeza. «La encontré en el lago», explicó con voz queda. «Estaba enredada en mis redes. No sabía lo que era, ni a quién pertenecía, hasta que vi la noticia en la televisión». Stanton lo miró entonces, con una mezcla de asombro y gratitud. «La mayoría de la gente la habría vendido», dijo. «Nadie te habría juzgado». Frank se encogió de hombros. «Lo pensé. No voy a mentir. Pero no podía hacerlo. Mi esposa está enferma, y el dinero nos habría salvado por un tiempo. Pero cada vez que la miraba sentía que me pesaba más el alma». No sé explicarlo. El empresario dejó la figura sobre la mesa y se acercó a él. «No tienes que explicarlo», dijo con voz firme. «Lo entiendo mejor de lo que crees. Hay cosas que el dinero no compra». Hubo un silencio largo. Luego, Stanton se dirigió a un escritorio y sacó un sobre. «Quiero recompensarte», dijo extendiéndoselo. «No, señor», respondió Frank dando un paso atrás. «No lo hice por eso». «Escúchame», replicó el otro con una calma solemne. «No se trata de pagar una deuda. Se trata de agradecer un acto. Lo que hiciste me devolvió algo que no tiene precio. Pero al menos quiero hacer algo en memoria de mi hija y en honor a ti». Abrió el sobre y lo colocó sobre la mesa. «Una parte será para cubrir tus necesidades. El resto lo donaré a un fondo de salud rural con el nombre de Emily Stanton. Así ayudarás a otros, como ella habría querido». Frank miró el sobre. No sabía qué decir. No era la cantidad lo que lo conmovía, sino el gesto, la decencia reconocida, la gratitud silenciosa. Finalmente asintió. «Gracias», murmuró, «por ella y por creer que aún hay gente que puede hacer lo correcto». Los dos hombres se estrecharon la mano. La piel de Stanton era fría,
pero su mirada tenía un calor que no se veía desde hacía tiempo. «Has devuelto algo más que una figura», dijo el empresario antes de que Frank se marchara. «Has devuelto la fe». Frank salió al aire libre con el corazón ligero. El cielo era más azul y el viento, aunque frío, le pareció amable. Subió a su camioneta y permaneció unos minutos quieto, mirando la mansión a lo lejos. Luego arrancó el motor y emprendió el camino de regreso. No era un hombre rico, ni lo sería jamás, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. De regreso al lago, el paisaje volvió a transformarse. Los campos, las cercas, las casas dispersas, todo le resultaba familiar y nuevo al mismo tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió la carga del remordimiento ni la desesperación de la pobreza. Había hecho lo correcto. Y aunque el dinero del sobre no resolvería todos sus problemas, le bastaba saber que podía mirar a su esposa a los ojos sin avergonzarse. Cuando llegó a casa, Mary lo esperaba en el porche, envuelta en una manta. Al verlo, sonrió. «Tardaste más de lo que pensé», dijo con dulzura. «El camino era largo», respondió él, bajando del vehículo. Se sentaron juntos en los escalones, mirando el lago en silencio. Frank sacó el sobre del bolsillo y lo colocó entre sus manos. Ella lo abrió con cuidado y cuando vio el dinero, levantó la vista con sorpresa. «¿Qué hiciste?», preguntó casi sin voz. «Lo correcto», contestó él. Ella lo miró largo rato y en sus ojos había orgullo y alivio. Se abrazaron sin decir nada más. El viento soplaba suavemente entre los árboles y el reflejo del agua temblaba bajo la luz del atardecer. Esa noche, cuando se acostaron, Mary se durmió en paz por primera vez en meses. Frank, en cambio, permaneció despierto un rato, mirando el techo. No pensaba en el oro, ni en la recompensa, ni siquiera en el empresario. Pensaba en su padre, en las lecciones que le había dejado, y en cómo al final la honestidad no lo había salvado del todo, pero sí le había devuelto la dignidad. Cuando el sueño lo venció, soñó con el lago. El agua estaba tranquila, y en el fondo, donde antes había encontrado el oro, ahora solo brillaba un reflejo leve, como si la memoria del objeto siguiera allí, convertida en una luz sin peso. Y entendió que, aunque el oro desapareciera, lo que había aprendido permanecería dentro de él para siempre. La mañana siguiente amaneció envuelta en una neblina espesa que cubría el lago y las colinas cercanas, como una manta de algodón. El aire tenía ese aroma a tierra húmeda que anuncia el cambio de estación. Frank se levantó antes de que el sol rompiera la bruma, impulsado por una sensación distinta, una ligereza en el pecho que hacía mucho no sentía. La casa, por primera vez en años, no le pareció un peso. Las goteras seguían ahí, el techo aún esperaba reparaciones, pero ya no las miraba con desesperación, sino con la serenidad de quien sabe que podrá arreglarlas. Había cumplido con lo que debía, y aunque no lo reconociera en voz alta, se sentía orgulloso. Mary dormía profundamente, su respiración tranquila, sin la tos que solía interrumpirla cada madrugada. El frasco con la medicina descansaba sobre la mesa de noche, recién abierto, y junto a él, un ramo de flores silvestres que Frank había recogido el día anterior al regresar. Ella los había colocado allí antes de dormir, diciendo con una sonrisa que un poco de color podía curar más que cualquier pastilla. Frank la observó unos segundos, en silencio, y luego salió al porche con una taza de café humeante entre las manos. El lago apenas era visible entre la neblina, pero su presencia se sentía inmóvil, vigilante, como un espejo cubierto que aguardaba ser descubierto de nuevo por la luz. Frank respiró hondo. Todo le resultaba más claro, no en el sentido de la vista, sino del alma. La decisión que había tomado la víspera seguía pesándole, pero no como una carga, sino como una certeza. No había ganado mucho dinero, pero había recuperado algo más valioso: el respeto por sí mismo. Se sentó en el viejo banco del porche, ese que llevaba años tambaleando, y dejó que el vapor del café se mezclara con el aire frío. Cerró los ojos un instante, recordando el rostro del señor Stanton, los ojos humedecidos al sostener el caballo dorado. Esa imagen se había grabado en su memoria, y cada vez que la recordaba, una calma profunda lo envolvía. Era como si,
al devolver aquella figura, hubiese liberado también una parte de sí que había estado encadenada a la miseria y al remordimiento. Más tarde, cuando el sol comenzó a abrirse paso entre las nubes, Mary se despertó. Llevaba una bata de lana y el cabello recogido. Caminó despacio hacia el porche y se sentó a su lado. ¿Pensando en el lago otra vez?, preguntó con voz suave. En todo, respondió él. Te ves diferente, dijo ella. Más tranquilo. Tal vez lo estoy, contestó sonriendo. Mary tomó su mano. Sus dedos eran fríos, pero la calidez del gesto lo llenó de una ternura silenciosa. Anoche dormí bien, dijo ella. Hacía meses que no lo hacía. Frank asintió. No necesitaban más palabras. En ese silencio compartido había una complicidad que ningún infortunio podía romper. El resto del día transcurrió entre pequeñas cosas. Frank llamó al carpintero del pueblo para que reparara el techo. Fue al mercado y pagó las cuentas pendientes. Incluso pasó por la farmacia y compró medicamentos para varios meses. Cada transacción, cada gesto cotidiano, tenía el sabor de un comienzo. La gente lo saludaba con un respeto nuevo, como si en su postura hubiera algo distinto. Una dignidad que antes estaba oculta bajo la preocupación constante. Algunos sabían del artículo que había salido en el periódico local. «Pescador devuelve reliquia perdida», decía el título. Frank no había querido leerlo al principio, pero Mary lo hizo, y al verlo, le mostró la nota con lágrimas en los ojos. «No todos los héroes llevan capa», decía una de las frases al final del texto. Él había sonreído, incrédulo. Héroe no era la palabra correcta. Había hecho lo que debía, nada más. Esa tarde, mientras ordenaba el cobertizo, escuchó pasos en el camino de grava. Se volvió y vio a Rick acercarse. El hombre parecía diferente, menos arrogante, más cansado, como si algo dentro de él hubiera cambiado también. Llevaba una caja pequeña en las manos. «Te traigo esto», dijo extendiéndola. Frank frunció el ceño. «¿Qué es?» «Hilo de pesca, del fuerte. Era de mi viejo. Pensé que podrías usarlo». Frank tomó la caja, sorprendido. Rick se metió las manos en los bolsillos, incómodo. «He leído el periódico», continuó. «No pensé que tendrías el valor de hacerlo». «No fue valor», replicó Frank. «Fue necesidad». «¿De dinero?», preguntó Rick, con una media sonrisa. «De paz», respondió él sin vacilar. Rick bajó la mirada y pateó una piedra. «Supongo que no todos entendemos eso», murmuró. «Pero te envidio, Frank. No por el dinero, sino por lo que sea que ganaste con todo eso». El pescador asintió. «No hay mucho que entender. A veces uno solo tiene que decidir con qué quiere dormir tranquilo». Rick levantó la vista, y por un instante pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Le dio una palmada en el hombro y se alejó sin mirar atrás. Frank lo siguió con la mirada hasta que su figura desapareció tras los árboles. Luego regresó al cobertizo, colocó la caja en un estante y suspiró. Tal vez el bien, cuando se hace, deja una huella invisible que alcanza incluso a los corazones más duros. Los días siguientes fueron simples, pero llenos de sentido. Con el dinero de la recompensa, Frank compró un motor nuevo para la lancha. El mecánico, que solía fruncir el ceño cada vez que veía aquel motor viejo y remendado, no pudo ocultar su sorpresa. «Parece que por fin te está yendo bien, Miller», dijo, mientras limpiaba el aceite de sus manos. «Digamos que las cosas se acomodaron un poco», respondió Frank. También pagó el seguro del bote, compró herramientas nuevas, y hasta invitó a Mary a cenar en el pequeño restaurante junto al mercado. Ella se rió cuando vio los manteles blancos y las copas limpias, como si aquello fuera un lujo imposible. Comieron pescado, irónicamente, y brindaron con vino barato. A Mary se le humedecieron los ojos varias veces, y Frank le apretó la mano. «¿En qué piensas?», preguntó ella. «En que hace mucho no te veía reír así», dijo él. «Y hace mucho no te veía a ti tan vivo». Él sonrió. «Supongo que devolver algo puede hacerte sentir más rico que quedártelo». Al volver a casa, caminaron por la orilla del lago. La luna se reflejaba sobre el agua, que se mecía con suavidad. Frank se detuvo un momento, mirando hacia el centro del lago, donde todo había empezado. «¿Sabes?», dijo. «A veces pienso que el lago me estaba probando». «¿Probando?», repitió Mary intrigada. «Sí, como si quisiera ver si todavía podía confiar en mí.
si aún era capaz de hacer lo correcto. Y lo hiciste, respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro. El lago ya tiene su respuesta. Caminaron en silencio hasta llegar al muelle. Frank soltó el ancla de la lancha y dejó que el agua golpeara suavemente contra los bordes. Se sentó en la borda, observando las ondas que se extendían. En ese instante recordó algo. La primera vez que salió a pescar con su padre, siendo apenas un niño. El agua siempre devuelve lo que le pertenece, le había dicho. Ahora comprendía el verdadero sentido de esas palabras. El oro, la tentación, la pérdida. Todo eso había sido una lección. Pasaron los días, luego las semanas. La noticia de su acto empezó a perder fuerza, como todo en los pueblos pequeños. Pero en el corazón de quienes lo conocían, quedó grabado un respeto silencioso. El joyero del pueblo, al verlo una vez por la calle, bajó la mirada avergonzado. No hizo falta palabra alguna, y Rick, desde entonces, no volvió a hablar de atajos o de dinero fácil. Algo había cambiado en el aire, en la manera en que la gente lo saludaba, en la forma en que los niños del vecindario lo observaban cuando pasaba con sus redes al hombro. Una tarde, al volver del lago con la lancha cargada de peces, Frank encontró una carta en el buzón. El sobre llevaba el sello del señor Stanton. La abrió allí mismo, apoyado en la cerca. Dentro había una breve nota escrita con letra firme. Gracias por recordarme que aún hay hombres que devuelven lo perdido. El fondo Emily Stanton ya ha ayudado a 3 niños a recibir tratamiento médico. Su nombre, Frank Miller, está grabado en la placa junto al de mi hija. Con gratitud, H. Stanton. Frank se quedó de pie mucho rato, sin moverse. El viento agitaba la carta entre sus dedos, pero él no podía dejar de leer esas palabras una y otra vez. Sonrió, con los ojos brillantes. Luego guardó la carta en el bolsillo y siguió hacia la casa. Esa noche, el fuego del hogar crepitaba mientras Mary tejía algo junto a la ventana. Sobre la repisa del comedor, en lugar de la figura dorada, ahora había un pequeño caballo de madera que Frank había comprado en la feria del pueblo. No valía más de unos pocos dólares, pero lo había escogido por una razón, para recordar que lo importante no es el brillo, sino lo que representa. ¿Por qué un caballo?, le había preguntado Mary cuando lo vio. Porque simboliza libertad, contestó él. Y creo que, después de todo esto, eso es lo que siento. Se quedaron en silencio, contemplando el fuego. Afuera, el viento del otoño agitaba los árboles y hacía crujir el techo recién arreglado. Todo en la casa parecía respirar en paz. Al amanecer del día siguiente, Frank volvió al lago. El aire estaba quieto, el agua lisa como un espejo. Subió a la lancha, encendió el motor nuevo y se internó en el centro del lago. El sonido del motor era firme, seguro, distinto. Detuvo la embarcación, lanzó las redes y observó cómo se abrían bajo el agua, perdiéndose en la profundidad. Por primera vez en mucho tiempo, no esperaba milagros. Solo el simple trabajo, el movimiento constante del agua, el ciclo que nunca se rompe. Mientras el sol ascendía sobre las montañas, Frank levantó la vista. Una bandada de aves cruzaba el cielo en dirección sur. Sonrió. No era un hombre rico ni poderoso, pero era un hombre libre. Y en ese momento comprendió que, aunque la vida le seguiría presentando dificultades, había encontrado algo que no podía perderse: la paz de quien eligió el camino correcto cuando nadie miraba. Regresó a la orilla con el corazón tranquilo. Mary lo esperaba en el muelle, envuelta en su abrigo, con una sonrisa que lo iluminaba más que el sol. Él levantó la mano y saludó, y ella respondió con un gesto. El mundo seguía siendo el mismo: las deudas, las estaciones, los días largos y las noches frías. Pero dentro de Frank todo había cambiado. Había devuelto lo que no era suyo, y a cambio había recuperado lo único que realmente le pertenecía: su alma limpia, su conciencia en calma y la certeza de haber hecho, al fin, lo que debía. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Hay muchas más historias esperándote. Míralas después de este video. Y si esta te hizo pensar o sentir algo, compártela con otros. Quizás ellos también la necesiten.